Hola, mi nombre es Mariana y este es el video de ejercicios del tema del triángulo, sus propiedades, fuerza nuclear y energía. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Existen diferentes tipos de triángulos. Está el equilátero, el isósceles y el escaleno. El triángulo equilátero significa que tiene sus tres lados iguales, sus tres ángulos iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el escaleno tiene todos sus lados diferentes. Ya hemos visto los primeros tres tipos de triángulos, pero existen otros. Antes de eso debo de aclarar que existen tipos de ángulos también. Ah, esto es importante y ahorita van a ver por qué. Está primero el ángulo agudo, que es un ángulo que es menor a 90 grados. Está el ángulo recto, que significa que el ángulo es de 90 grados. El ángulo obtuso, que es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Y luego está el ángulo llano, que es un ángulo que es igual a 180 grados. El triángulo rectángulo tiene solamente un ángulo recto. El acutángulo tiene tres ángulos agudos, que son ángulos menores a 90 grados. Y el obtusángulo, un ángulo obtuso, que es mayor a 90, pero menor a 180. Los triángulos tienen propiedades para que se puedan llamar triángulos. Y uno de ellos, y el más importante, es que la suma de los interiores de un triángulo debe ser igual a 180 grados. En un triángulo equilátero, como sus tres lados son iguales, sus ángulos deben de ser igual a 60 grados para que sea considerado un triángulo equilátero. El ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores que no son adyacentes. A mayor lado en un triángulo, mayor debe ser el ángulo. Y si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Ahora, el tema de fuerza nuclear. En la fuerza nuclear, debo aclarar que existen dos tipos de fuerza. Fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte, en, antes de eso, debo aclarar que en un átomo está la parte que está acá afuera, donde están los electrones, que son las cargas negativas, y está el centro, que es todo esto, que son los protones y son los neutrones. Neutrones tienen carga neutra y protones tienen carga positiva. Ahora, la fuerza nuclear fuerte indica que es una fuerza que va a mantener a los protones y neutrones unidos. ¿Por qué es una fuerza nuclear fuerte? O sea, ¿por qué se le considera que es fuerte? Debemos recordar que los protones, si están un protón con neutrón, hemos visto anteriormente que si juntas una carga o sea, si juntas dos cargas iguales, van a tender a repelerse. Entonces, los protones, como tienden, si están juntos, varios protones, pues van a tender a repelerse. Sin embargo, aquí hay también neutrones que pacifican, por así decirlo, el hecho de que se quieran repeler. Y por eso es que se le llama fuerza nuclear fuerte, porque va a tratar de mantener a los protones unidos por más que se quieran repeler. Y luego está la fuerza nuclear débil, que es cuando un neutrón, que es la carga neutral, se convierte en un protón y este libera un electrón, que es peligroso porque es de ahí de donde proviene o lo que llamamos emisión de radioactividad. Y después tenemos el tema de energía. El tema de energía es la capacidad para hacer trabajo. En el aspecto de que puedas generar movimiento, que pueda haber un cambio de temperatura, para todo eso se requiere la energía. La energía eh, puede ser por los cambios de temperatura, puede ser la energía eléctrica. Existen muchos tipos de energía realmente. La energía se puede aplicar a muchas cosas. Y también existe una ley de la conservación de energía que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Y bueno, estos son los ejercicios. Pausen el video primero y ahorita en unos segundos voy a dar la respuesta. Son en 3, 2, 1. Bueno, ¿qué triángulo todos sus ángulos miden 60 grados? Debemos recordar que si todos sus ángulos miden 60 grados, y es una propiedad de los triángulos,
debe de ser un triángulo que todos sus lados son iguales. ¿Cuál es? El equilátero. Si tengo un triángulo isósceles y sus dos lados iguales miden 50, ¿cuánto mide el ángulo del tercer lado? Debemos recordar que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Supongamos que estos dos lados son los iguales y miden 50 grados. Y este de acá arriba no sabemos cuánto mide. Otra propiedad de los triángulos que debemos recordar es que el interior, la suma del interior de los ángulos de un triángulo deben de ser igual a 180 grados. Tenemos dos ángulos que son los de 50. Entonces 50 más 50 son 100. Entonces escribo un programa. Entonces, ¿cuánto falta para llegar a 180? ¿Por qué? Porque recuerden la propiedad de los triángulos, donde debe ser el interior igual a 180. Y tenemos dos lados que juntos miden 100, entonces ¿cuánto falta para llegar a 180? Falta 80. Entonces el tercer lado, su ángulo mide 80 grados. Ahora, tengo un triángulo escaleno. Un ángulo mide 35, otro 85. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Recuerden que el triángulo escaleno, todos sus ángulos son diferentes. Y también su interior debe de dar 180 grados. Entonces, si ya tenemos dos ángulos, debemos sumar primero esos dos ángulos. 85 más 35, que es igual a 120. Entonces, ¿cuánto falta para llegar a 180? 180 menos 120 nos va a dar igual a 60. Entonces, el tercer ángulo va a medir 60 grados. ¿Cuál es la fuerza que mantiene unidos los protones y neutrones? Debe de ser la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil, recuerden que es cuando un neutrón se convierte en un protón y libera un electrón. Es el ángulo recto, llano, obtuso y agudo. El ángulo recto siempre es un ángulo que va a medir 90 grados. El ángulo llano, no se imaginen un palito así, recto, es 180. Obtuso va a ser entre 90 y 180. Y agudo debe de ser menor a 90 grados. Y bueno, eso es todo. Gracias.